Bienvenida a nuestra audiencia presencial aquí en el Parque Histórico Descubre la Biblia, aquí en la Sinagoga Bet Yeshua. Bienvenidos a la continuación de nuestra serie Descubre la oración bíblica. El día de hoy vamos a iniciar una nueva serie de oraciones que se encuentran en el libro de Lamentaciones. Libro de Lamentaciones. En el libro de Lamentaciones se encuentran 3 oraciones que vamos a estudiar en esta sección de Lamentaciones, y vamos a comenzar con la oración que aparece en Lamentaciones capítulo 1. Y bueno, pues ya quedará también grabado este episodio, no nada más para nuestra audiencia presencial aquí en la Sinagoga Bet Yeshua del Parque Histórico Descubre la Biblia, sino también para todos aquellos que van a ver este video posteriormente, a los cuales les damos la bienvenida. Bienvenida a toda la audiencia de Amishab, Mi Pueblo Regresa, todos los que estamos aprendiendo esta serie de Descubre la oración bíblica. Y vámonos al libro de Lamentaciones, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 20. Ya después nos vamos a ir a todo el contexto del capítulo 1 de Lamentaciones, pero vamos a leer el versículo 20, y este es en la que vamos a hacer énfasis. Dice Lamentaciones 1:20, les leo de la Nueva Traducción Viviente. Dice así: Señor, mira mi angustia. Esta es una oración de Jerusalén. Es como si la ciudad de Jerusalén estuviera orando después de su destrucción, después de su juicio. Dice así: Señor, mira mi angustia, mi corazón está quebrantado y mi alma desespera porque me rebelé contra ti. Señor, mira mi angustia, mi corazón está quebrantado y mi alma desespera porque me rebelé contra ti. Ahora sí, vámonos a leer todo el capítulo 1 de Lamentaciones y vamos a conocer un poco más del contexto para entender la tristeza, el sufrimiento de Jerusalén por todo lo que le pasó una vez que fue destruida. Así que acompáñenme al capítulo 1 de Lamentaciones. Muy bien, ya estamos aquí en Lamentaciones. Y en esta serie Descubre la oración bíblica, como les decía, en el libro de Lamentaciones hay 3 oraciones. La primera está en este capítulo 1, la segunda en el capítulo 3 y la tercera en el capítulo 5. Así que vamos en 3 episodios a cubrir todas las oraciones de este libro de Lamentaciones. En esta ocasión, Lamentaciones 1 es una oración de Jerusalén. Y este libro de Lamentaciones en hebreo se llama Eija. Eija es el título del libro de Lamentaciones en hebreo. Eija es una expresión como en español, ay, 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 o wow, no sé, una expresión de dolor, así como de ay, me está doliendo mucho. Es una expresión de mucho sufrimiento, la expresión Eija. Y es una expresión de lamento por la destrucción de Jerusalén y el exilio a Babilonia, alrededor del año 605 al 585-586 a.C. El autor de este libro se atribuye a Jeremías, y el capítulo 1, esta oración que hace Jerusalén, es una intercesión por Israel. Y bueno, pues aquí Jeremías escribe este libro para lamentar todo lo que le pasó a Jerusalén, todo lo que le pasó al pueblo judío, a la casa de Judá. Y las palabras proféticas de Jeremías se cumplieron. Ya estudiamos en episodios anteriores las oraciones de Jeremías, y pues todo lo que leímos ahí se cumplió. Todo lo que les advirtió Jeremías que les iba a pasar si no se arrepentían, les sucedió. No le hicieron caso a Jeremías, y Jeremías nos muestra una actitud humilde, una actitud de un verdadero profeta, cuando se cumplen sus palabras. Y en lugar de decirle a Jerusalén, en lugar de decirle a su pueblo, se los dije, la típica te lo dije, no sé si te ha pasado, seguramente les ha pasado, que después de un error, que alguien te advirtió que tuvieras cuidado y cometes el error, no hiciste caso, ¿cómo te cae escuchar esa frase, te lo dije? O sea, eso no soluciona nada. El que le digamos a alguien te lo dije no soluciona nada, y pues solamente agrega culpa, agrega sufrimiento. Entonces aprendamos de Jeremías, que no le dice a Jerusalén, que no le dice a su pueblo, se los dije, no les dice eso. Simplemente se solidariza con su pueblo, simplemente sufre juntamente con su
pueblo y hace los sufrimientos de su pueblo sus propios sufrimientos. Ahorita que Israel está sufriendo, ahorita que la nación también está en un periodo de angustia, de sufrimiento, aprendamos a ser solidarios como Jeremías y aprendamos a decir eija, aprendamos a lamentar por todas las tragedias, todo el sufrimiento que le pasa al pueblo de Israel. Así que, bueno, pues este es el tema de este capítulo y vamos a comenzar a leer desde el versículo 1, que se titula ahí Dolor en Jerusalén. Y dice así: Jerusalén, antes colmada de gente, ahora está desierta. La que en su día fue grande entre las naciones, ahora queda sola como una viuda. La que antes era la reina de toda la tierra, ahora es una esclava. Durante toda la noche solloza, las lágrimas corren por sus mejillas. De todos sus amantes no hay quien la consuele. Sus amantes, los dioses en los que creyó, en los que confió, cayó en infidelidad, cayó en idolatría. Y dice, de todos sus amantes no hay quien la consuele. Todos sus amigos la traicionaron y se volvieron sus enemigos. Judá fue llevada al cautiverio, oprimida por la cruel esclavitud. Vive entre naciones extranjeras y no tiene lugar donde descansar. Sus enemigos la persiguieron y la alcanzaron y ya no tiene a quién recurrir. Los caminos a Jerusalén están de luto porque las multitudes ya no vienen para celebrar los festivales, las fiestas que se le mandaron al pueblo de Israel, subir a Jerusalén, la fiesta de la Pascua, los panes sin levadura, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos. Dice, ya nadie viene a celebrar las festividades. En las puertas de la ciudad hay silencio. Sus sacerdotes gimen, sus mujeres jóvenes lloran. Qué amarga es su suerte. Sus opresores son ahora sus amos y sus enemigos prosperan, porque el Señor castigó a Jerusalén por sus muchos pecados. Sus hijos fueron capturados y llevados a tierras lejanas. La bella Jerusalén ha sido despojada de toda su majestad. Sus príncipes son como venados hambrientos en busca de pastos. Están demasiado débiles para huir del enemigo que los persigue. En medio de su tristeza y sus andanzas, Jerusalén recuerda su antiguo esplendor. Pero ahora ha caído en manos de su enemigo y no hay quien la ayude. Su enemigo la derribó y se burlaba cuando ella caía. Jerusalén ha pecado grandemente, por eso fue deshecha como un trapo sucio. Todos los que antes la honraban ahora la desprecian porque vieron su desnudez y su humillación. Lo único que puede hacer es gemir y taparse la cara. Se deshonró a sí misma con inmoralidad y no pensó en su futuro. Recuerden este versículo. Se deshonró a sí misma con inmoralidad y no pensó en su futuro. Esa es la razón, esa es la tentación, ese es el engaño del pecado. El engaño del pecado es cuando solamente te hace pensar en el aquí y el ahora. Esta es la típica actitud ante el pecado, ante la inmoralidad, la vida loca, solamente pensar en el aquí y en el ahora. No preocuparse del día de mañana, no preocuparse del futuro, no preocuparse de que esto puede tener consecuencias, nada más pensar en el aquí y el ahora. Y es justamente lo que le pasó a Jerusalén. Dice, se deshonró a sí misma con inmoralidad y no pensó en su futuro. Ahora yace en una zanja y no hay nadie que la saque. Señor, mira mi sufrimiento, gime. El enemigo ha triunfado. El enemigo la saqueó por completo y se llevó todo lo valioso que poseía. Vio a los extranjeros profanar su templo sagrado, el lugar al que el Señor les había prohibido entrar. Su pueblo gime en busca de pan. Vendieron sus tesoros para comprar comida y mantenerse con vida. Oh Señor, mira, se lamenta y observa cómo me desprecian. No les importa nada. Ustedes que pasan por aquí, miren a su alrededor y vean si hay otro sufrimiento como el mío, que el Señor descargó sobre mí cuando estalló en ira feroz. Él mandó fuego del cielo que me quema los huesos, tendió una trampa en mi camino y me hizo volver atrás. Me dejó devastada y atormentada día y noche por la enfermedad. Él tejió sogas con mis pecados para atarme a un yugo de cautiverio. El Señor minó mis fuerzas, me entregó a mis enemigos y en sus manos soy incapaz de levantarme.
El Señor trató con desdén a mis hombres valientes, a su orden llegó un gran ejército para aplastar a mis jóvenes guerreros. El Señor pisoteó su amada ciudad como se pisotean las uvas en un lagar. Por todas estas cosas lloro, lágrimas corren por mis mejillas. No tengo a nadie que me consuele. Todos los que podrían alentarme están lejos. Mis hijos no tienen futuro porque el enemigo nos ha conquistado. Fueron llevados a Babilonia. Jerusalén extiende la mano en busca de ayuda, pero nadie la consuela. El Señor ha dicho de su pueblo Israel que sus vecinos se conviertan en enemigos, que sean desechados como un trapo sucio. El Señor es justo, dijo Jerusalén, porque yo me rebelé contra él. Aquí está la oración de Jerusalén, y Jerusalén ante todo su juicio, ante toda su tragedia, Jerusalén exclama diciendo, el Señor es justo, dijo Jerusalén, porque yo me rebelé contra él. Escuchen pueblos de todas partes, miren mi angustia y mi desesperación, porque mis hijos e hijas fueron llevados cautivos a tierras lejanas. Les supliqué ayuda a mis aliados, pero me traicionaron. Mis sacerdotes y mis líderes murieron de hambre en la ciudad mientras buscaban comida para salvar sus vidas. Señor, mira mi angustia. Esta es la oración. Esta es la oración en la que nos vamos a enfocar. Ahora sí ya conocemos un poco más de contexto. Ahora sí ya entendemos mucho mejor esta oración con todo lo que leímos. Y Jerusalén dice, Señor, mira mi angustia. Mi corazón está quebrantado y mi alma desespera porque me rebelé contra ti. ¿Alguien se identifica con esta oración? ¿Alguien de los que está aquí o de los que van a ver el video después han vivido en carne propia las consecuencias de su maldad, de su pecado, de su rebelión? ¿Has pasado por un momento así en que te está lloviendo sobre mojado y tú sabes que son consecuencias de no haber pensado en el futuro, de haber solamente vivido el aquí y el ahora, de que no te importara nada? ¿Has vivido esta situación? Bueno, si la has vivido o la estás viviendo, vamos a reflexionar en esta oración de Jerusalén. Señor, mira mi angustia. Mi corazón está quebrantado y mi alma desespera porque me rebelé contra ti. En las calles la espada mata y en casa solo hay muerte. Otros oyeron mis lamentos, pero nadie se volvió para consolarme. Cuando mis enemigos se enteraron de mis tribulaciones, se pusieron felices al ver lo que habías hecho. Y bueno, aquí sí desaparecieron todos los que celebraban contigo, todos los que estaban ahí seduciéndote, todos los que estaban ahí poniéndote las tentaciones, ahí ya no están. Ya ahora sí, cuando te llueve sobre mojado, todos desaparecen. Y dice, mande el día que prometiste, cuando ellos sufrirán como he sufrido yo. Señor, mira todas sus maldades, castígalos como me castigaste a mí, por todos mis pecados, son muchos mis gemidos y tengo el corazón enfermo de angustia. Y ahí termina el capítulo 1. Ese es el contexto de la oración. Jerusalén reconociendo su rebelión, su maldad, su pecado, reconociendo que Dios es justo y que todo lo que le está pasando es por su terquedad, por su rebelión. Lo reconoce. Y al escuchar la burla de sus enemigos, al escuchar que todos los que le incitaban pues ya no están, al darse cuenta que ya no tiene más ayuda y que está totalmente sola, pues aquí clama diciendo, Señor, pues que mi castigo, que mi juicio sea un ejemplo para todos los demás. Y aquí está la lección de nuestra oración del día de hoy. Este es el descubrimiento que vamos a hacer de esta oración. Esto es lo que vamos a aprender. Esta es la lección que vamos a aprender del juicio de Jerusalén. ¿Qué vamos a aprender acerca del juicio de Jerusalén? Leamos 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 19. Esta es la lección que quiero que aprendamos. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 19 dice así. Amados, escribe el apóstol Pedro diciendo, amados,
No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, no te sorprendas cuando venga una prueba, no te sorprendas cuando venga un sufrimiento como que, uy, qué raro, ¿por qué me está pasando esto? Qué extraño. No, no te sorprendas. Dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Sois participantes de los padecimientos de Cristo. Pregunta, ¿por qué padeció Cristo? ¿Cuál fue la razón por la que Cristo padeció? Por los pecados de su pueblo. Cristo padeció por los pecados de su pueblo. En este caso, él era inocente y él soportó el sufrimiento de los que eran culpables. Pero en el caso de Jerusalén y de todos los demás, pues en algún u otro sentido, estamos viviendo las consecuencias de malas decisiones que hemos tomado. Entonces, aquí dice, bueno, cuando estés padeciendo situaciones difíciles, no te sorprenda como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados o se burlan de ustedes por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, dichosos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, por andar de chismoso o metiéndose en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, como seguidor de Yeshua, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Fíjense lo que dice, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? ¿Dónde se puso la casa de Dios, el templo que se le dedicó a Dios? ¿Dónde se puso ese templo? ¿Dónde se puso la casa? En Jerusalén. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. O sea, va a empezar por Jerusalén, va a empezar por el pueblo de Israel y de ahí se va a todas las naciones. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, y bueno, pues también es una referencia a la casa de Dios que somos todos nosotros. Por un lado es Jerusalén, pero por otro lado también la casa la representamos todos nosotros, que estamos ya dispersos entre las naciones, porque los hijos de Jerusalén fueron dispersos entre las naciones. Entonces ahora la presencia de Dios también está entre nosotros. Entonces dice, el juicio va a comenzar por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, y aquí este es uno de los versículos que a nadie le gusta de la Biblia, pero no hay manera de quitarlo, ahí está. Dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, o sea, hay algunos que padecen según la voluntad de Dios. El padecimiento es según la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está en control de todas las cosas. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Lección de esta oración de Jerusalén del día de hoy. El juicio de Jerusalén es una muestra de que Dios no hace acepción de personas, o Dios no tiene favoritismo. El juicio de Jerusalén es una advertencia de que después del juicio de Israel vendrá el juicio a las naciones. Al que mucho se le da, mucho se le demandará. Y si analizamos la historia, a lo largo de la historia, Israel siempre ha sido disciplinada, siempre ha sido sujeta a sufrimiento. Y pues ahora que estamos viendo en las noticias, ahora que Israel es motivo de noticias todos los días y todo lo que está pasando allá y todo ese sufrimiento, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues eso es una advertencia para darnos cuenta que el juicio de Dios comienza en su propia casa, y al ver lo que está pasando allá, ¿qué nos hace pensar? Pues que el juicio ya comenzó. Y si el juicio ya comenzó por su propia casa, y si primero comienza ya cuando el dragón sabe que le queda poco tiempo, y después se va a las naciones a perseguir al resto de la descendencia de ella, ¿qué nos queda hacer?
Vamos a volver a la oración en la que nos vamos a enfocar el día de hoy. En vez de justificarnos, en vez de echarle la culpa a alguien más, vamos a hacer la misma oración que hizo Jerusalén. Señor, mira mi angustia, mi corazón está quebrantado y mi alma desespera porque me rebelé contra ti. Esta es la oración que vamos a hacer juntamente con Jerusalén, juntamente con todo el pueblo de Israel que va a pasar por el fuego de la prueba. Vamos a ser solidarios y vamos a hacer esta misma oración. Señor, mira mi angustia. Mi corazón está quebrantado y mi alma desespera porque me rebelé contra ti. En vez de juzgar a la nación, en vez de sentir que somos mejores, hay que entender que todos somos parte de un cuerpo y cuando un miembro del cuerpo se duele, todos nos dolemos juntamente. Así que vamos a hacer en este momento una oración por Jerusalén, por todo Israel que está siendo sometida a una prueba muy difícil. Señor, mira mi angustia. Mira mi angustia, Señor. Mira toda la tristeza, todo el dolor, todo el odio entre las naciones en contra de tu pueblo, Israel, en contra de tu capital, Señor, del estrado de tus pies de Jerusalén. Y Señor, en vez de ser indiferentes, en vez de, aún peor, convertirnos en jueces de lo que está pasando allá, Señor, nos da temor y temblor de pensar que tu juicio ha comenzado por tu propia casa. Nos da temor y temblor, Señor, porque todos reconocemos que hemos fallado, todos nos hemos rebelado en contra de ti, en contra de tus mandamientos. Y Señor, si tu juicio comienza por tu casa y si los justos con dificultad se salvan, ¿cuál será el fin de los que te desobedecen y que no quieren saber nada de ti, Señor? Ten misericordia de nuestros seres queridos, de nuestras amistades, de las personas que amamos, que te desprecian, que no quieren saber nada de ti, Señor. De tu pueblo que te ha negado, de los que son descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, que no te han reconocido, Señor, que se han burlado de ti. Ten misericordia, Señor. Recuérdanos esas palabras de nuestro Salvador cuando dijo, si esto le hacen al árbol verde, ¿qué le harán al árbol seco? Hijas de Jerusalén, hijos de Jerusalén, lloren por ustedes y por sus hijos. Porque si eso le hicieron al árbol verde, al que fue obediente, si lo llevaron a una cruz, si lo humillaron, si lo escupieron, si eso le hicieron al que era obediente, ¿qué le harán a los que no lo son, Señor, a los que no lo somos? Ten misericordia de nosotros, Señor, por los méritos de Yeshua. Ten misericordia de Jerusalén. Ten misericordia de nosotros y ten misericordia de todos los que amamos y aún no han lamentado, aún no se han arrepentido por sus pecados. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Salvador Yeshua. Amén. Mi Señor, confieso que ante ti completo estoy, mas sin ti me perderé. Guía tú mi corazón. Te necesito, te necesito. Cada hora en mi Dios, mi defensor, mi
Cristo en mí, donde tú estás, soy libre al fin. Santidad es Cristo en mí. Te necesito, te necesito. Cada hora en mí, Dios, mi defensor, mi salvador. Dios, te necesito. Enséñame a alabarte, Dios, para no caer en tentación. Cuando ya no puede estar de pie, ante ti me postraré. Cuando ya no puede estar de pie, Cristo mi esperanza es. Te necesito, te necesito. Cada hora en mí, Dios, mi defensor, mi salvador. Dios, te necesito. Te necesito, te necesito. Cada hora en mí, Dios, mi defensor, mi salvador. Dios, te necesito. Mi defensor, mi salvador.